Recuerda escuchar las primeras partes de este capítulo. Ujú. Pero es que Sí, imagínense la dedicación que tienen estos chavales, o sea, todos los que están trabajando en esto, que las cosas que sacan en una película le hacen referencia en películas que no tienen absolutamente nada que ver, entre comillas. Entonces, no sé, como que lo hacen todo tan real que todo podría encajar no solo en el mundo de Pixar, sino en el mundo que estamos creando, o sea, en el mundo real que vivimos, real, a menos que ujú. estemos en la Matrix. Y siento que también es que estos personajes los hacen para que uno se sienta como apegado a ellos o digamos se apegue uno a ellos o se sienta identificado un poco, digámoslo así, y hace que disfrute más, digamos, las películas, ¿verdad? Por ejemplo, un documental que tiene Disney, de hecho, que es la historia de Pixar, habla, por ejemplo, en la película 2 de Toy Story, de la escena de Jessie cuando cuenta, cuando fue abandonada como, por ejemplo, digamos, ellos hablan como de eso y yo me acordé, o sea, realmente esa escena a todo el mundo le llega en lo más profundo de su ser. Por ejemplo, o sea, yo siempre lloro en esa escena, ¿verdad? Entonces, cómo esta gente por medio de la animación hace que este tipo de películas le lleguen a uno de verdad en el puro corazón y lo hagan a usted reír, llorar, sufrir, eh, o sea, y se disfruta mucho en ese sentido. Sí. Hey, ahora que estamos hablando de eso, o sea, cuéntenos cuál es su película favorita ahí, ustedes que ahora nos está viendo, cuéntenos cuál es su película favorita, perdón, de Pixar para ver qué tal, porque Ujú. cada una ha tenido, y eso que dice Sophie, por ejemplo, estaba en este documental, explican algo muy interesante, que cuando estaban haciendo Toy Story 1, y es algo como que se mantuvo posteriormente, les dijeron, queremos algo que esté al límite de lo que es adulto e infantil, entonces que se pueda apreciar por cualquier persona, lo cual fue un reto bastante grande porque hasta entonces las animaciones también, o sea, el dibujo animado, era muy categorizado para un público infantil. O sea, sabemos que Toy Story es para un público infantil, pero todas las personas, y yo lo vi con mis papás y a ellos les gustó un montón Toy Story. Y tenía temas, cuando están incluso mutilando a los juguetes y todo, o sea, son escenas un poco fuertes. Esta escena súper triste que es como una balada de más de 3 minutos, creo, donde la chavala está cantando y todo, para un público infantil que se quedaran tanto tiempo, en el documental explican, era todo un reto para ellos hacer una escena tan larga, tan triste, con una música tan aburrida para este tipo de público, y además no solo que fuera motiva para el público infantil, sino que fuera motiva incluso para los adultos, o sea, me parece como un gran logro, y todo esto hablando de juguetes, no estamos hablando del abandono X, cómo esto nos puede llegar a pegar tanto en la vida, ¿verdad? Que es increíble porque incluso, bueno, por lo menos uno, en mi caso que yo vi Toy Story 1 chiquitita, uno se queda como diciendo, pucha, de verdad los juguetes pueden tener vida, ¿verdad? Y ya uno como que dice, pobrecito mi muñequito tirado de cabeza por allá en el suelo. Entonces uno como que por lo menos a mí me hacía como, ok, voy a cuidar más a mi juguete porque pobrecito, digamos, Y que en no se mi, sintiera excluido. sí, digamos así como en mi imaginación y bueno, yo que era súper juguetona, ¿verdad? Y que cuidaba, bueno, yo siempre he sido mucho de cuidar mis cosas, pero digamos, esta película como que lo marcó todavía más. Uy, aquí Andrés nos pregunta que si vimos las películas de Buzz Lightyear, las viejitas, yo vi una, me acuerdo. No, no fue solo en su sueño, tranquilo, sí existieron. Yo, yo creo que yo vi una, pero no recuerdo muy bien. O sea, yo sé que vi algo de Buzz Lightyear, pero la verdad es que no me acuerdo ahorita. Era como la continuación de Toy Story 2, creo, en que salía Zorg y no sé quién. Ajá, creo que sí, sí la vi. Yo creo que sí la vi. Sí, pero no me Uy, acuerdo hace tiempo, mucho. sí, hace tiempos. Pero sí, exacto, la vi hace tiempos, tendría que volverla a ver. Pero sí, yo creo que sí la había visto.
Y es muy bonito, digamos, por ejemplo, Toy No. Story es de mis preferidas. Sí. Uy, espere, antes de hablar de Monster, o pasar, que viene la nueva película Buzz Lightyear y se ve Sí, es una cierto. cosa demasiado tremenda. Busquen en YouTube. Busquen Sí, el busquen link. el trailer, es demasiado bueno. Digamos que yo vi el trailer y yo dije, "Ah, lo necesito ver, por favor". Fue como, ¿qué es esta? Por Dios. Sí, hay que verla. Por cierto, Silvia, ahí te puse en los comentarios el enlace para participar en el sorteo que vamos a tener ahora al final de la transmisión. Ujú. Sí, sí, digamos, realmente creo que todas estas películas tienen como un súper mensaje que, que, que llega, y siento que no solo a los niños, sino que también a los adultos, porque estas películas creo que traen tanto chistes para niños como para adultos, ¿verdad? Que eso es algo que siempre me ha llamado la atención de las películas de Pixar. Sí, Que en a veces, realidad. que a veces tal vez no es que sean así como obscenos, no, no, sino que son como chistes cotidianos para adultos. Entonces es muy vacilón porque, por ejemplo, Toy Story, cuando yo la veía, yo me reía de ciertas cosas, pero ya después de verla grande, yo decía, pucha, esto era un chiste también, pero como uno es niño, no lo comprendía hasta ya grande, ¿verdad? Entonces es vacilón, eso también. Sí, eso es cierto, porque no es como lo que dicen de la gente, que si pausas a la sirenita o no sé qué en cierto lugar, el Rey León era en las nubes dice sexo y aquí pasa. No, no, son chistes que simplemente son muy maduros tal vez, o para un público Los que alguien que ha famosos, vivido eso. los famosos mensajes subliminales Sí, de sí. Disney. Esa es otra loquera. Ay, yo sí los creo algunos, pero sí, son muy locos. Uy, esa película yo no la vi, El buen dinosaurio, ahora que lo pienso. El gran dinosaurio. Esta, Mm. yo he visto solo un pedazo, pero no la he visto completa porque no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero es de las películas que me falta por ver, digamos. Algo que estaba viendo también es que Pixar, digamos, otra de las grandes influencias tal vez, o el gran legado de Pixar ha sido la tecnología de animación, que ya la vimos un poco al principio, pero que, por ejemplo, hablaban de cuando crearon esta de los héroes con la I, eh, Los Increíbles. Los Increíbles, gracias. Eh, Se me fue. Lo Ah, de, lo de animación. sí, la animación que explican en el documental, por si acaso no lo van a ver, no, pero ojalá que lo puedan ver, explican cómo tenían retos de crear cosas inexistentes prácticamente para ese momento, porque por ejemplo, en esta de Increíbles, Invencibles es otra faula, nada que ver para niños, pero está muy chido, de héroes. Tenían que crear cabello moviéndose bajo el agua, cabello moviéndose con el viento, telas, que tenían nuevos retos que decían, hey, ¿cómo vamos a crear estos? Y que con bichos, por ejemplo, la tecnología en ese momento les daba para solo hacer 50 hormigas en el escenario en ese momento. Y les dijeron, no, estamos haciendo un hormiguero, necesitamos más hormigas que 50 hormigas en una escena. Hasta que lograron, con todo un trabajo de tanto artistas como científicos, crear el software necesario para poder renderizar 251 hormiguitas en una sola escena. Sí, qué loco. O esto también que aparece ahí en el documental, que por ejemplo en Monster Inc., de ahí, a la hora de que hacen la escena de la persecución, ¿verdad? Donde empiezan a presentar todas las miles de puertas, mencionan que se puede decir que todas las puertas fueron hechas una a una. Eso, Sí, eso a mí me impresionó mucho porque yo dije, pucha, o sea, son demasiadas puertas y las ve uno pasar así nada más, ¿verdad? en menos de un microsegundo, yo creo. Entonces el hecho de que le digan, digamos que ahí mencionen que fueron hechas una a una, yo dije, pucha, o sea, el señor trabajo que tiene en esa película, ¿verdad? Claro. Diana, hola Diana, qué bueno verla. Hola. Sí, realmente, digamos, el proceso de animación
no solo a lápiz, sino también por computadora, a pesar de que esa computadora también es muy pesado, digamos. Entonces, ellos mencionaban que cuando empezaron a trabajar por computadora, y bueno, como se menciona ahora actualmente, ¿verdad? Que las tecnologías van a quitar a todos los humanos, ¿verdad? Uno diría, bueno, sí, porque la idea es automatizar ciertos procesos, pero como mencionaban ahí, o sea, ellos pueden quitar ciertos procesos porque ya los crean, pero la creatividad y ya montar puramente las ideas de la película, eso no se los va a quitar, ¿verdad? Es que Y es una sí. herramienta diferente, Uh-huh. siento. Es como cuando decían, qué sé yo, que por culpa del internet ahora ya no van a existir libros o cosas así. Bueno, eso más bien lo están diciendo ahora. Uh-huh. Qué sé yo, que con el carro ya la gente no iba a usar un montón de otras cosas y en realidad lo que estamos haciendo son herramientas diferentes que nos facilitan y aligeran ciertos procesos, dando resultados diferentes totalmente a la pintura tradicional o al dibujo tradicional sin quitar esto. Sin embargo, en el documental explican lo que Sofía decía, que en el año, o sea, esto lo tengo que apuntar, en el 2004 en el 2004 hubo una crisis fuerte porque la gente, las películas de animación en 2D tradicionales estaban estaban teniendo menos ganancia que las de 3D. Entonces muchas empresas, incluyendo de Disney, estaban recortando personal de ilustradores y animadores tradicionales y querían pasar todo al 3D. Sí, porque a pesar de todo, la trama, a pesar de que eran buenos, no invertían tanto en la narrativa como otras cosas. Entonces el dibujo 2D se estaba cayendo. Sin embargo, llega un momento en que se vio que realmente el 2D tiene un gran impulso, el 2D todavía sigue siendo necesario, pero solo hay que modernizar y adaptar ciertas cosas. De hecho, hay muchas películas que han combinado dibujo a mano y cosas con 3D y cosas así. Entonces, no es que se deja a un lado una tecnología, sino que se readapta para estas otras cosas. Uh-huh. Que de hecho, ahí mencionan que, por ejemplo, una de las películas que se trabajó tanto con animación a mano como con tecnología de computadora fue La Bella y la Bestia. El tipo digamos, de colores y todo el trabajo ahí tiene una mezcla de los dos, que sí tal vez sí se ve un poco más rudimentario, digamos, en comparación a las películas de ahorita, pero igual es cierto, digamos, cuando mencionaron eso, yo dije, mira, es cierto, porque uno compara las otras películas de Disney cercanas a La Bella y la Bestia y sí se nota como que hay algo diferente, ¿verdad? Entonces es eso, saber cómo unir ambas técnicas. Ahora que dice eso, La Bella y la Bestia es de mis favoritas. Es muy Creo linda. que fue la primera que viene, la primera que tengo memoria de haber estado en el cine. Es muy Dice, linda. dice Esteban, Coco me ha llamado mucho la atención. Sí, yo hasta hace poco la vi y está muy... De hecho, hace poco hicimos para el 31 de octubre, creo, la primera semana de noviembre, tenemos un podcast de lo que fue las películas del Día de los Muertos, incluyendo Coco. Uh-huh. Y Darcy, a mí me duele la cabeza cuando veo pelis en 3D. Sí, no sé si será, bueno, usted no usa anteojos, pero yo he oído que la mayoría de los que usamos anteojos también nos incomoda mucho ver, pero 3D que se sale de la pantalla, ¿verdad? No estas 3D de animación digital. Que esto es un pseudo 3D, ya el 3D real es el que estás mencionando, que uno se pone las cosas y donde se salan Uh-huh. y todo. Yo no he tenido ese problema. De hecho, cuando empezó el 3D, que yo no sé si se acuerdan, hubo una gira de un cine pequeño que anduvo como alrededor del mundo y vino aquí a Costa Rica y de hecho se estacionó en Coronado. Uh -huh. Y, y yo tuve la oportunidad de ir y fue muy loco, la verdad. Ahí presentaron como 2 o 3 cortos y era muy loco, ¿verdad? El hecho de que uno sentía como que las cosas se le acercaban a uno. Y bueno, yo no tuve ese problema. También mi primer película, ya puramente en el cine 3D, fue Coraline,
que de hecho le tengo demasiado cariño porque realmente para mí fue muy chiva ya una película comercial. Verla en 3D para mí fue muy loco, pero sí, es cierto, sí he visto que no todo el mundo puede manejar el 3D. Y yo creo que sí, depende mucho. Yo no sé si tiene que ver, no sé la verdad que tiene que ver, pero sí, puede ser un poco molesto. En mi caso no, pero sí Sí, puede no. ocasionar molestias feas. Uy, Toy Story 4, ahora que está aquí, Sophie, poniendo eso. Ha habido debates, hay gente que no le gustó Toy Story 4, que dicen que la debieron haber dejado en Toy Story 3, no sé qué opinan ustedes. A mí Yo, sí me gustó, pero yo la hubiera dejado también con Toy Story 3, la verdad, y crear ahí de nuevo un universo, no sé, esta estuvo como fue como un cierre innecesario y un cambio muy drástico de algunas cosas, pero tal vez es porque nos pegó en la nostalgia y no queríamos esos cambios. yo No creo sé. que es por eso principalmente, digamos. Yo, por ejemplo, yo empecé a ver Toy Oh, no, se desconectó Sophie. Puede ser que tuviera fallas en el internet porque estamos con muchos vientos. Ernesto, escuché que Steve Jobs fue de los que dio formato para crear Steve Jobs en los 80, no me acuerdo en qué fecha específicamente, llegó a ser. Ah, ya volvió, qué dicha. ya, Hola, Sophie. me desconecté extrañamente. Steve Jobs fue el mayor inversionista de Pixar en sus principios, fue el que literalmente mantuvo Pixar, incluso cuando Pixar estaba teniendo grandes pérdidas, él se contactó con ellos y cuando todavía como en los 80s, creo que fue, en este documental explican, y a partir de ahí tuvo un gran auge porque ellos no estaban teniendo, creo que tenían quedaban en ceros números y Steve Jobs invertía más de $1 millón al año y ellos todavía no eran rentables y se mantuvieron así por varios años. Entonces realmente Steve Jobs tuvo un papel fundamental en mantener Pixar a flote antes de que lograra llegar a Toy Story. O sea, fue como a los 10 años de que fue como en el 85 y 10 años después fue que lograron sacar Toy Story. O sea, vean todo el tiempo que pasó para que Pixar llegara a ser lo que fue, porque con Toy Story ya fue como en aumento, pero antes de eso solo hacían algunos comerciales, algunos cortos que ganaban premios chiquititos, cosas así, cortos de pocos minutos. Llega Toy Story, se lanza y a partir de ahí la ponen en el mercado de la bolsa y ahí es donde ya empiezan a tener grandes ganancias y se hicieron multimillonarios, por decirlo así. Sí, y es que ahí mencionan que a pesar de que tuvieron mucho éxito con Toy Story, la mayoría de las ganancias quedó para Disney, ¿verdad? Entonces, a pesar de que quedaron bien, digamos, no fue suficiente la ganancia, entonces fue como, ok, quedamos más o menos, pero gracias a esa popularidad sí pudieron subir, ¿verdad? Y empezar a tener más ganancias. Y además, después Disney quiso seguir colaborando con ellos, pero entonces ya ellos hicieron un mejor trato para no quedar tan mal en cuanto a números, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, la verdad es que ese documental es muy interesante, ¿verdad? Y realmente uno va viendo como toda la evolución de Pixar y cómo, o sea, realmente les costó llegar a donde están y ver, digamos, todo el proceso y la evolución que ellos han ido realizando, ¿verdad? La verdad es que es muy chido en ese sentido, se los recomiendo. Escucha más en nuestro siguiente capítulo.